Que Dios los bendiga. Estamos llegando a ustedes para hablar del tema acerca del uso correcto de los químicos en este tiempo de cuarentena. Y para desarrollar este tema tenemos como invitada a la licenciada en Química y Farmacia, Ana María Valencia. Bienvenida. Gracias, Dorita. Le agradezco mucho su invitación. Un afectuoso saludo a los que nos sintonizan. Muchas gracias por su atención. Bueno, comencemos con este tema tan importante que es para todas las personas, tanto para quienes usan los químicos, bueno, ¿en dónde no se usa en estos días, verdad? Todos tenemos que manipular químicos a nivel domiciliar, como en las instituciones, y podríamos saber cuál es el daño que estos químicos pueden causar. Bueno, quizás para contestar esa pregunta, la respuesta es bastante amplia. Sí. Porque todos los productos químicos tienen por sí mismos propiedades físicas, químicas, que pueden en determinada concentración o por un tiempo de exposición muy prolongado, pueden ocasionar daños severos y considerables a la salud de tanto humana como también a los animales, o daños al medio ambiente también. Pero para eso quizás tendríamos que saber el concepto de cada uno de las sustancias químicas que se utilizan, no solo a nivel de hogar, sino que también ahora en los lugares de trabajo, en las empresas y a nivel general. Sí, bueno, entonces específicamente sí me gustaría que podamos iniciar los productos desinfectantes. ¿Qué tipo de riesgo pueden representar para la salud? Porque sé que vamos a hablar un poquito más de la clasificación de lo que son desinfectantes y antisépticos, ¿verdad? Entre lejía y jabón también vamos a hablar un poquito de eso. Refiriéndonos a los desinfectantes, ¿pueden representar riesgo? Sí, claro que sí. Tanto los desinfectantes como los sanitizantes o antisépticos son sustancias químicas y por lo tanto encierran un peligro potencial si son utilizados de una manera incorrecta. Y es por eso que es tan importante seguir las indicaciones tanto de las instituciones especializadas para regular su uso, como también de los fabricantes. Siendo así, debemos establecer las diferencias que existen entre los términos desinfectante y sanitizante o bien el antiséptico. Bueno, podríamos entonces saber esas diferencias entre desinfectante y antiséptico. Sí, perfecto. Primero que todo, ambas sustancias son sus compuestos químicos. Son tan diversos, ya los vamos a ver que hay una gran gama de este tipo de sustancias y principalmente la diferencia está en el grado de acción que ellas tienen y sobre qué se aplican. En el caso de las sustancias antisépticas, son todas aquellas que tienen propiedades de reducir, inhibir o eliminar los gérmenes, ya sea bacterias, hongos o virus, y sobre superficies o seres animados, es decir, seres vivos. Entonces, cuando hablamos de un antiséptico, estamos hablando de lo que utilizamos nosotros en nuestro cuerpo, en nuestras manos, en la piel, o incluso cuando se utilizan a nivel quirúrgico y médico, también en heridas. Ese es antiséptico. En ese caso se está refiriendo a jabones antisépticos, por ejemplo. Pueden ser jabones antisépticos, puede ser alcohol, pueden ser los alcoholes, porque para el uso se utiliza el alcohol etílico o el alcohol isopropílico, esos son los más utilizados. Pero también hay otro tipo de sustancias, como por ejemplo los peróxidos
o las sustancias como los ácidos, como el ácido acético, el ácido peracético. Todos se utilizan también como sustancias antisépticas cuando se utilizan sobre seres animados, es decir, seres vivos, piel, sobre organismos. ¿El agua oxigenada, por ejemplo? Exacto, el agua oxigenada es el peróxido de hidrógeno, que también en determinado volumen o porcentaje se puede utilizar para eliminar los gérmenes, ya sean bacterias, hongos o virus. Son tan amplios que podríamos pasar horas y horas hablando de ellos. Vamos a tratar de hablar, digamos, brevemente de cada uno de los clases. Y bueno, esto un poquito me da la inquietud de saber sobre el peróxido, cuando usan los tintes, por ejemplo, en los salones de belleza. ¿El peróxido causa daño al cabello? Sí. Pero no a la salud, ¿o sí, también a la salud? En este caso estaríamos hablando del peróxido como es la sustancia química que abre la fibra del cabello para que el color penetre. En este caso no estaríamos haciendo uso del poder antiséptico que el peróxido tiene. Okay. Aunque el peróxido también se utiliza como agente desinfectante, que es el otro concepto del que tenemos que tener claro. El agente desinfectante también tiene propiedades químicas y físicas capaces de inhibir, reducir o eliminar los microorganismos, pero sobre superficies inanimadas, es decir, sobre objetos, superficies como mesas, muebles, paredes, pisos. Entonces ahí estamos hablando de desinfectantes. Hay sustancias que pueden tener ambos usos, como por ejemplo el alcohol etílico. Puede ser tanto desinfectante como antiséptico. Okay. Y en el caso del jabón y el detergente, ¿hay diferencia? Sí, correcto. Químicamente son diferentes. El jabón es una sustancia ancestral porque ya se registran desde 3000 años antes de Cristo. Los asirios ya utilizaban las mezclas de ceniza hervida con grasa animal y ellos miraban que esta pasta tenía un poder de retirar la suciedad de las manos con el agua. Entonces el jabón químicamente es una sal, ya sea sódica o potásica, de una grasa, de un ácido graso. Es una combinación de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio con una grasa, un ácido graso de gran peso molecular. Sí, bueno, ese es un jabón. Hace algún tiempo aquí se producía jabones de bálsamo. ¿Y cuál es la diferencia entre aquellos jabones que contenían bálsamo y los jabones de ahora? Bueno, básicamente los jabones que, digamos, de nuestras abuelas eran jabones artesanales que se hacían en base a grasas como por ejemplo del cerdo. El famoso jabón de cuche que tan afamado por sus propiedades de limpieza, y también el de bálsamo o el de aceituno. Cuando se utiliza un aceite o una grasa natural y se hierve con hidróxido de sodio o potasa o soda, normalmente le llamamos, a nivel industrial se le llama soda, eso reacciona a través de un tipo especial de reacción que se llama saponificación. Es decir, siempre lleva químico. No es tan natural. No. Okay. O sea, la diferencia está en que los jabones artesanales, la grasa o el ácido graso que se utiliza para saponificar es de origen natural, como por ejemplo la grasa de un animal o el aceite de, por ejemplo, de sapuyulo, o el aceite de aguacate, aceite de canola, o sea, es decir, aceites naturales. Ahora, la diferencia en el caso de los jabones ya industriales es de que este proceso se realiza a gran escala y por lo tanto digamos, ya llevan mucho más químicos. Por ejemplo, le agregan blanqueadores, le agregan
o fragancias, le agregan estabilizantes y también llevan sal, cloruro de sodio. El cloruro de sodio ayuda a que el jabón tome consistencia dura de forma de pastilla y lo podamos utilizar en el cuerpo. Ahora, ¿en algún momento pueden estos causar daño en la piel? Sí. Es que lo que sucede es que tanto los jabones, detergentes, sanitizantes, antisépticos, todos son sustancias químicas. Y las sustancias químicas utilizadas de una mala forma o con una frecuencia excesiva, sí pueden causar daño. De hecho, tanto la Organización de las Naciones Unidas, ellos tienen un sistema de clasificación de las sustancias químicas peligrosas. Se ha trabajado durante décadas en organizar la forma de etiquetar, clasificar, manejar y almacenar, incluso transportar las sustancias químicas. Y todas tienen este nombre precisamente porque encierran un peligro potencial de dañar, ya sea a la población, daños materiales, como por ejemplo las instalaciones, como también al medio ambiente. Pero por eso es que hay que conocer, y es de suma importancia, seguir las indicaciones tanto del fabricante como de las instituciones regulatorias de estas sustancias. Quería agregar, porque habíamos hablado del jabón, para poder hacer la diferencia con el detergente. En el caso de los detergentes, tienen en común que son derivados del benceno. Son alquilbencenos y siempre son sales sódicas, pero la diferencia es que no son de un ácido graso como en el caso de los jabones, sino que son de derivados del benceno. Y ahí es de donde viene un poquito de mayor cuidado que debemos de tener con los detergentes, que son como un poquito más tóxicos, por decirlo así, que los jabones. Ahora, todo debe ser utilizado y usado en la justa medida, porque todos, como sabemos, en la vida diaria, en la vida cotidiana y ahora especialmente durante la cuarentena, debemos hacer el mejor uso de estas sustancias. ¿En qué casos pueden ser peligrosos todos estos productos químicos? Bueno, primero que todo, la mayor peligrosidad radica en que se usen en mezclas. Algo que debemos dejar, que si de este programa le debe quedar algo a la población, es que no deben mezclar sustancias, no deben mezclar productos, porque erróneamente... Por ejemplo, perdón. La mayor parte de gente mezcla lejía o hipoclorito de sodio con amoníaco, porque cada uno de ellos son agentes desinfectantes muy fuertes, y la falsa creencia es que cuando los unimos potencializamos ese poder. Entonces es muy frecuente que nuestras amas de casa, incluso nuestras madres o abuelas, creían que al combinarlos podían resultar un producto mucho más potente contra la suciedad o contra los gérmenes. Ese es el error, digamos. Sí. Entonces, el principal mensaje que debemos dejar es no mezclar sustancias químicas, porque producimos reacciones químicas secundarias que muchas veces el producto de esta reacción es mucho más peligroso que la sustancia química en sí. Cuánto que aprender, ¿verdad? Sí. Porque a veces, por ejemplo, se usa la lejía, no solamente la señora de la casa, sino las empleadas igualmente. Y en esta pandemia igual que se está usando tanto la lejía, poner lejía a los trapeadores para entrar a la casa, entrar a un lugar. Y esta lejía, ¿cuál es el daño que puede provocar en las vías respiratorias o en la piel? Ok, básicamente la lejía es una solución acuosa de hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio es un reactivo muy fuerte, oxidante, tiene un poder oxidante, y precisamente a eso se debe sus cualidades desinfectantes, porque lo que él hace es oxida
las proteínas o grasas de la suciedad. Es decir, las bacterias son generalmente células y esas células tienen una parte lipídica y una parte proteica. Entonces, el hipoclorito lo que hace es básicamente oxidar a esas proteínas y esas grasas y así como destruye a los gérmenes. Siendo así, podríamos entender que cuando nosotros utilizamos de manera incorrecta el hipoclorito, también puede destruir nuestros tejidos. A nivel tópico, es decir, a nivel de piel, puede causarnos una sensibilización. Lo vamos a notar por un enrojecimiento de las manos o de las áreas donde nos hemos aplicado. Y lo que es peor, puede también ocasionar irritación de mucosas como boca, nariz, ojos y también vías respiratorias superiores. Entonces ya se han dado casos de intoxicaciones por el exceso de concentración de lejía o de hipoclorito al momento de aplicar y también por malas prácticas que a veces tenemos creyendo que de esa manera podemos potencializar el poder desinfectante de la lejía. ¿Significa esto que podría provocar una asfixia Sí. por problema respiratorio? Sí, es el que el detalle, Dorita, está en que si nosotros utilizamos de manera adecuada tanto la lejía como cualquier otro desinfectante o cualquier otro antiséptico, no corremos peligro si estamos dentro de las concentraciones especificadas por el fabricante y de esa forma podemos utilizarlas como un aliado de nuestra limpieza en nuestro hogar, en la oficina o incluso en los exteriores. Usted ha dicho algo muy importante que a veces noto que a la población nos cuesta seguir indicaciones. Sí. Una idiosincrasia de aquí de nosotros, los salvadoreños, es no saber obedecer las indicaciones. Y es tan importante porque usted dijo, seguir el uso y los niveles o las cantidades que el fabricante ya plasmó en la viñeta, ¿verdad? Ahora, que si no han plasmado ahí, no han puesto en la viñeta cómo se debe usar, porque a veces hay productos que sí no tienen esas indicaciones o advertencias, pero la mayoría, hasta aquí todos tienen esa advertencia. Sí, correcto. Otro asunto también, bueno, una amiga me estaba diciendo, le conté que íbamos a hablar de este tema y ella me mostró sus manos, ¿verdad? Porque tiene, se lava las manos cuando sale, pues claro, todos tenemos temor de contaminarnos, pero ella dice que cada vez que sale y va a diferentes establecimientos, cuando regresa a su casa le echa una gotita de lejía al agua para lavarse las manos. Entonces, ¿cuál sería el cuidado que debe tener? Porque esto le ha provocado, y siento mucho no haberle tomado foto sus manos, porque sí tiene todo, muchas laceraciones rojitas aquí. Entonces, ¿qué podríamos decirle a la teleaudiencia? ¿Qué cuidado debemos tener con este uso? Y de que no hay que, de lavarse con gotitas de agua, con gotas de lejía en el agua y de lavarse las manos. Bueno, primero que todo es que debemos diferenciar los usos de cada sustancia. La OMS o la Organización Mundial de la Salud ha recomendado para este tema de la pandemia el uso únicamente de 3 desinfectantes, que es el hipoclorito de sodio o lejía cuando lo usamos diluido, el alcohol etílico al 70% y el peróxido. El peróxido que generalmente se utiliza a 10 volúmenes. Estas 3 sustancias debemos tener claro para qué usos los vamos a aplicar. Ya dijimos que hay una diferencia entre desinfectante y antiséptico. Sí. Entonces, en el caso de su amiga, en el caso de su amiga, ella está utilizando un desinfectante que por concepto debe usar solo en superficies, lo está utilizando para sus manos. Entonces ella está dándole un mal uso a un desinfectante poderoso
pero lo está usando como antiséptico. Ya. Ahí comenzamos ahí el error. Entonces, sí, yo sé que la población tiene temor, yo misma lo he experimentado. Muchas veces cuando salimos al supermercado regresamos con una paranoia, que sentimos que el virus está en cualquier parte y que nos va a atacar y se va a quedar en nosotros. Y si va al cajero, peor. Todavía siente que ya lleva todo impregnado ahí. Exactamente, entonces, pero es natural, es normal. Yo creo que es de humanos temer. El problema es cuando el temor nos impide razonar con manera lógica. Entonces, lo correcto es atribuirle a cada sustancia las cualidades que tiene, es decir, no debo utilizar a un desinfectante como si fuese un antiséptico. Porque el antiséptico por concepto lo puedo usar en las manos, lo puedo usar en la piel, pero no así el desinfectante. Entonces, sí, es decir, quisiera que ahorita la teleaudiencia sepa así claramente que es lo que la licenciada nos está queriendo decir. No debemos usar lejía para lavarnos las manos, porque como decía ella, la diferencia entre antiséptico y desinfectante es, unos son los antisépticos para usar corporalmente, exacto, pero los desinfectantes son exclusivamente, hablemos así claro como las amas de casa, para la ropa, puede trapear, o sea, para las superficies, sí, puede trapear con lejía y todo, pero también con el sumo cuidado de no usar demasiado, porque si usted, y otra cosa que hablábamos es, si está lavando ropa con lejía, no le eche agua caliente, sí, porque eso se evapora y su casa se va a inundar de cloro. De cloro. Y y lo estoy diciendo su servidora que cometió ese error un día de estos. Y eso afecta las vías respiratorias. Entonces, debemos tener sumo cuidado en el uso de todos estos químicos y aunque es comprensible el temor en esta pandemia, pero mejor temamos de usar equivocadamente o abusar de los químicos. Es mejor temer de un daño a causa de un químico, una forma mal empleada, ¿verdad? Sobre todo protejamos nuestras vías respiratorias. No soy médico, lo hablo como pastora, ¿verdad? Bueno, licenciada, ¿qué otra recomendación nos daría? ¿De qué otro cuidado debemos tener? Bueno, básicamente, ahondando con el hipoclorito, que es el más usado, de hecho, siempre recuerdo que desde pequeña nosotros hacíamos la limpieza de casa, tanto de los patios como de los pisos, etcétera, con hipoclorito. No es exclusivo por este tema de la pandemia, pero sí debemos aprender a usarlo. Primeramente, hacer las diluciones correctas, no utilizarlo concentrado, porque los fabricantes generalmente andan en una concentración del 5 al 6%, promedio 5% de hipoclorito de sodio en agua. Es así como nos viene en los populinos o las botellitas de 1 litro o los galones. Pero cuando nosotros lo vamos a utilizar, lo debemos de utilizar diluido. Generalmente la dilución que se necesita es del 0.1% y esto se logra mezclando las cantidades adecuadas, como por ejemplo, la voy a mencionar. Para preparar 1 litro debemos utilizar 2 cucharadas. Hablando de cucharadas, la medida oficial de una cucharada son 10 mililitros. Si no los pueden, digamos, medir a través de cucharas, porque sabemos que a nivel de cocina las cucharas hay de diversos tamaños. Nos podemos equivocar también poniendo una cucharada muy grande o una cucharada muy pequeña. Y no usar cucharas de cocina. Sí, exacto. Sí, perdón, que debimos haber traído, ¿verdad? Sí, pero tipo de cucharas a usar. Se puede utilizar jeringas, se puede comprar una jeringa, por ejemplo, de 10 mililitros, y esa jeringa utilizarla para medir exclusivamente lejía. Entonces, una cucharada oficialmente son 10 mililitros,
O cuando hablamos de cucharaditas, estamos hablando de 5 mililitros. En este caso serían 4, si la usamos como cucharadita en 1 litro de agua. También debemos de tener el cuidado de prepararla el día de uso, porque debido a que el hipoclorito tiene, obviamente, la presencia de cloro es lo que le da la propiedad desinfectante, pero este cloro se evapora ya en solución. Por esa razón es que es importante prepararlo el día de uso. Por ejemplo, cuando estamos utilizando en la alfombra para entrar a la casa, debemos estarla usando diariamente. No pensar que eso va a pasar ahí 2, 3 días, sino es diario. Además, la lejía no se debe almacenar en frascos o botellas de vidrio. No es correcto, porque el vidrio es sílice y el hipoclorito es cáustico, es decir, es alcalino, lo opuesto al ácido, y ataca el vidrio. Aparte de que la luz, si el frasco es transparente, es atacado por la luz y la luz descompone el cloro, entonces pierde su propiedad desinfectante. Por esa razón debe utilizarse en botellitas, de preferencia plásticas y opacas. Pero cuidado con eso. Yo creo que no debe de cambiarse quizás de los envases que ya trae, de los envases originales, sí. No deben cambiarse. Por la razón de que ha habido casos de personas que, aunque se les ha advertido, ¿verdad? A veces hay personas que ya tienen ese hábito de pasarlo, inclusive que ponen en botellas de agua, para tomar, entonces, y de ello, bueno, sé de un caso de un señor que él ya le habían dicho sus compañeros que en una institución que no hiciera eso, y él no hacía caso y echó lejía, seguía echando un producto en una recipiente, en una botella de agua para tomar. Y él mismo se equivocó y se intoxicó, y bueno, gracias a Dios que no pasó jamás. Pero les digo, hay necesidad de que nosotros seamos cuidadosos con el uso de los químicos, no solo con las cantidades, como está diciendo la licenciada, sino también de no ponerlos en recipientes o envases donde cualquier adulto o niño o la misma persona, como en ese caso que les cuento, se puede confundir y agarrar ese producto e intoxicarse, que inclusive puede llevarle a la muerte, ¿cierto, licenciada? Por laceración del esófago, sí. Imagínese, por laceración del esófago, es otro riesgo, otro daño que puede causar a la vida de una persona, no solo a la salud, sino a la vida de la persona, y puede provocarle la muerte. Así es que tengamos ese cuidado. Sí. Licenciada, como profesional, me gustaría saber si hay casos en los que usted ha visto la suficiencia de Dios. Me gustaría que lo comparta a la cámara, a la teleaudiencia. De hecho, sí. En mi vida es un ejemplo de la suficiencia de Dios. Yo conocí a Cristo a los 18 años, cuando comenzaba mi vida universitaria. Yo padecía de buenitis, le llamo así porque yo decía que yo era buena hija, buena hermana, buena amiga, buena alumna. Y que cuando generalmente las personas me hablaban del Señor y de su amor y de su misericordia, para que deseaba perdonar mis pecados, yo no miraba pecados en mí, sino que yo pensaba que yo era buena. Pero el amor de Dios fue tan grande que durante años me persiguió ese amor. Y el Señor a través de las personas que me evangelizaron, me decían: Ana María, Cristo te ama, Cristo te ama. Y solo eso me decían: Cristo te ama. Pasé quizás unos 2 o 3 años escuchando esa frase de Cristo te ama, Cristo te ama. Y cuando llegué a mis primeros años de la universidad,
una hermana que, bueno, ahora es mi madre espiritual, se puede decir, porque ella fue que ella me evangelizó. Ella me decía, debes conocer a Cristo, necesitas conocer a Cristo. Pero yo no lo comprendía porque me autodefendía, me autojustificaba, porque decía que yo pensaba que era buena. Sin embargo, el amor de Dios fue tan grande que me permitió sentir el vacío que tenía en mí. Y ese vacío estaba tan profundo que ni yo misma me daba cuenta que yo lo tenía. ¿Y en qué forma se justificaba usted? ¿Qué es lo que usted usaba para justificarse o autoevaluarse como buenísima? Buenísima. Sí, correcto. Lo que pasa, Dorita, es que cuando uno está, dice la palabra que cuando no tenemos al Señor estamos ciegos, estamos vendados, y esa ceguera nos inhabilita ver nuestro pecado. No consideramos nuestra condición de pecadores, sino que por el contrario pensamos que nuestras obras, nuestras costumbres, nuestros modales, incluso nuestra moralidad, o digamos el celo con el que nos han cuidado nuestros padres, y nos sentimos bien, nos sentimos completos y que le estamos cumpliendo a Dios. Incluso yo tenía una expresión que decía, yo no necesito cambiar de religión porque yo soy buena. Sin embargo, el Señor fue tan hermoso la forma en que Él trabajó conmigo que Él empezó a mandarme mensajes de amor. Entonces Él comenzó, a través de esta hermana, ella me decía, de todas las maneras que se puede imaginar, ella me decía, Cristo te ama. Por teléfono, escrito, de manera personal, pero... ¿Y qué pensaba usted cuando de recibir tanto ese Cristo te ama? ¿Qué es lo que llegó a pensar usted en algún momento? Al principio era como... ¿Chocante? No, al principio era así como agradable saber que alguien me amaba, ¿verdad? Después era tanta la insistencia que sí empezó como a molestarme porque yo decía, ¿cómo me libro de esta persona, verdad? Porque era demasiado. Lo que sucedió fue que esos lazos de amor, así dice el salmista, ¿verdad? Que el Señor nos atrae con lazos de amor. Entonces esos lazos se fueron cada vez haciendo más estrechos. El Señor me fue acercando más hacia Él porque la necesidad que yo tenía de llenar ese vacío que tenía en mi corazón fue siendo más palpable para mí. Es decir, empecé a notar que sí estaba vacía, que podía ser buena alumna, buena hermana, buena hija, pero estaba vacía por dentro. Y cuando escuché por primera vez la palabra, un mensaje del Evangelio, ese amor se volvió real, se volvió cuando me escuché que el Señor nos amó de tal manera que dio a su Hijo para que si creemos en Él, seamos salvos. De manera parafraseada, Juan 3:16. Cuando escuché eso, mi pensamiento era, ¿cómo Dios pudo dar a su Hijo por mí? Entonces fue cuando con mi mente comenzó a tratar de razonar ese amor. Pero llegó un momento en que esa razón se embotó, porque era incomprensible que me amara de esa manera. ¿Y en qué forma experimentó usted ese vacío que llegó al punto de encontrar el amor de Dios, pero también cómo llenó Dios ese vacío? Bueno, primero que todo empecé a sentirme como deprimida, empecé a sentirme amargada, empecé a considerarme no feliz. Entonces, a medida que empezaron a hablarme del Señor y ver todo lo que Él había hecho, leer los evangelios, porque hay un detalle, que cuando esta persona me hablaba, yo decía, yo no me quiero hacer una fanática, yo no quiero volverme alguien que yo tenía esa expresión, ahora me arrepiento, pero sí parte de mi testimonio, que yo decía, no quiero que me laven el cerebro, ¿sí? Pero algo que se me ocurrió fue
leer la palabra, porque esta compañera me decía, mira, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto otro. Entonces yo dije, lo que tengo que hacer es leer la Biblia para saber realmente qué dice. Si me van a decir que acá está el mensaje que me quieren dar, yo quiero leer la Biblia. Nunca había leído la Biblia. Solamente en el colegio, porque me crié en un colegio de la religión tradicional, pero solo las partes, digamos, para ir al servicio religioso. Por ejemplo, ¿qué parte de la Biblia leí en el colegio? Los salmos, porque los salmos son parte de la liturgia y también los evangelios. Pero jamás lo había pensado como esta palabra es para mí, ¿verdad? Entonces, cuando yo empecé a leer la Biblia y buscaba, me empecé como a cuestionar por qué creemos algunas cosas que no están escritas. Ajá. ¿Y qué es lo que buscaba allí? Bueno, una de las principales cosas que me di a la tarea de buscar era acerca de los dogmas que nos han enseñado. Okay. Yo buscaba el fundamento de esos dogmas acá y al no encontrarles, yo preguntaba, ¿dónde está eso? ¿Quién dice eso? ¿Por qué lo dicen? Y siempre las respuestas eran en el concilio de tal lugar, en tal año, se estableció esto. Entonces yo decía, sí, pero eso es algo que los hombres hicieron, pero ¿dónde está en la palabra? Entonces, ante todos esos cuestionamientos, yo me rendí. Me rendí al Señor porque el día, precisamente en el 16 de mayo, recién pasado, cumplimos mis hermanas y yo, porque nos convertimos las tres, mis dos hermanas y yo, cumplimos ya 38 años de haberme convertido al Señor. Gracias a Dios. Bendito sea el Señor, que el Señor tocó nuestro corazón. El Señor venía trabajando en mí de esa manera, pidiendo llenar ese vacío que yo tenía, porque yo me sentía una adolescente, porque tenía 18 años entonces, amargada porque me sentía vacía, no me sentía capaz ni de cumplirle a Dios, porque empecé a ver que de acuerdo a la palabra sí era pecadora, sí vi mi pecado. Entonces, ante ese cambio de mentalidad, yo empecé ya a escuchar la palabra, las predicaciones. Y aclaramos, perdón, que nadie le lavó el cerebro. No, al contrario, exacto, eso le iba a decir, que a medida que oí la palabra, ahora sé que la fe viene por el oír la palabra, y que no es un lavado de cerebro, sino que es al contrario. El Señor me mostró esta porción que quería compartir con usted. En Isaías, el profeta Isaías nos dice en el capítulo 1, en el versículo a partir del 16, nos dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Y luego nos hace una invitación. Esa invitación fue la que yo recibí y fue así como un 16 de mayo recibí al Señor. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, ante esta porción, yo sí me vi como pecadora y sí vi en el Calvario la única fuente de salvación y de perdón. Y fue así como en el año 82, el año 1982, recibimos al Señor y desde ese momento el proceso ha sido un proceso de transformación. El Señor ha ido trabajando de diferentes maneras en mi vida. Cuando hablo de la suficiencia del Señor, primero lo quiero poner como suficiente Salvador, como suficiente Redentor de mi vida. Él me compró a precio de sangre, me lo muestra en su palabra. Y luego, habiéndome casado en el Evangelio, habiendo estado 18 años casada en el Evangelio, lamentablemente las situaciones no se dieron. Ahorita
lamentablemente, porque hasta la fecha de hoy lamento que haya sucedido así. El Señor fue suficiente también para sostenerme en un proceso de separación y un proceso de divorcio, doloroso, por cierto, pero sin embargo Dios ha sido más que suficiente, porque Él ha sabido ser, además de mi creador y padre, mi salvador, ha sido mi sustentador, mi proveedor, y hasta la fecha me sostiene, me sustenta y me fortalece para continuar hasta que Él diga, o el que me lleve, o que el Señor venga por nosotros. Muy bien, me gustaría que usted le dé un consejo, tanto a personas, porque hemos hablado de esta temática del cuidado de los químicos, pero también si alguien tuvo alguna situación, riesgo, tuvo problema de salud con algún químico, o todo, o que está viendo, o un familiar que haya tenido ese problema, está con ese pesar, pero también alguna persona que tuvo que quedar sola, si podemos decir a la teleaudiencia, algún consejo, ¿verdad? De aliento para ellos. Sí. Antes de tomar tiempo para orar por ellos. Para orar, sí. Bueno, amiga, amigo, hermana o hermano, yo sé que hay situaciones en la vida en las que nos toca luchar aparentemente solos y creemos que no hay nadie por nosotros y creemos que no hay alguien que se preocupe por nosotros. Pero la realidad es que Dios sí nos ama, Dios está al cuidado de nosotros, dice la palabra que Él tiene cuidado hasta de cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, los tiene contados, así de minucioso es el amor de Dios. Él es un Padre amoroso y que está al constante cuidado de sus hijos, pero también de las criaturas. Es decir, cuando nosotros estamos en determinados procesos de dolor, de soledad o de carencia, de pérdida, Dios está trabajando en nosotros a través de permitirnos pasar por ese desierto. Yo siempre lo veo así. Generalmente el Señor nos lleva al desierto y nos permite que pasemos a veces situaciones como esas para que lo conozcamos, para que escuchemos en la soledad de un desierto, podamos escuchar su voz. Es decir, el Señor se hace más patente en esos momentos de necesidad, de soledad o de dolor. Mi consejo más grande que podría darles es: no crea que está solo, no crea que esté sola. Todo lo contrario, sepa que Dios está allí. Dios está junto a usted, Dios está con usted y Dios está por usted. El Señor no lo ha abandonado, el Señor no la ha abandonado ni jamás lo hará, porque Él ha dado su promesa fiel de estar con nosotros. Dice la palabra que Él prometió en Mateo 28, lo menciona y dice: es aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces debemos, al contrario, cuando estamos pasando un desierto en nuestra vida, ya sea por situaciones económicas o de salud, muchas veces cuando perdemos nuestra salud nos volvemos más sensibles a veces a la depresión o al decaimiento, al desánimo, pero son en esos momentos en los que realmente el Señor se hace real y es cuando Él es suficiente para nosotros, porque primero no hay otro. Aquí Felipe decía: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos que nos pueda dar palabra de vida eterna? Solo en el Señor, solo en Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, mi consejo más grande es: no se desanime al punto de creer que está solo, no se abandone, no deje que el enemigo mine su corazón o mine su mente haciéndole pensar que está solo, porque jamás estará solo. El Señor está con nosotros y especialmente cuando estamos atravesando esos desiertos, esa soledad o esos sequedales
cuando estamos desanimados, porque es natural que en una situación como la que estamos viviendo pudiéramos deprimirnos. Lo malo es que nos abandonemos a esa situación, que dejemos de luchar y sobre todas las cosas debemos mantenernos con la fe en alto, con la fe puesta en el Señor, como dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Muy bien. Vamos a tener un tiempo de oración, me gustaría. Vamos a orar por usted que está allí, conectándose en cualquiera de las plataformas, pero que pongamos nuestra vida en las manos de Dios. Si hay situaciones que son necesarias en cuanto a acudir a un médico, a un hospital, como es el caso de algún riesgo, algún peligro con los químicos, algún daño de químico, ni lo piense dos veces, ir inmediatamente a una emergencia, a un hospital. Hablando de lo que es esta situación que el país está siendo azotado, no solamente por el problema de la pandemia, sino las lluvias, personas que han sufrido la pérdida de sus casas, parientes que han fallecido en estas inundaciones, y aparte de eso hay temblores también, está temblando. Pero una cosa, para los cristianos voy a decir esto, que dice la Escritura, que cuando estas cosas sucedan, erguíos y levantad vuestras cabezas. Amén. Tenemos que ponernos en acción, tenemos que unirnos, guardar la fe, pero unirnos también. Es tiempo para estar siempre unidos a Cristo. Amén. Como sus hijos, en comunión con Él, en dependencia de Él, pero también los unos con nosotros. Velando los cristianos de ser pacificadores en esta nación, porque lo menos que necesita la nación ahora es pleitos, ni contiendas, ni divisiones, sino paz, unidad. Así como tenemos cuidado con este uso de químicos, pues también cuidar de que haya en esta nación una unidad, sobre todo en el amor de Jesucristo, en la fe en Cristo Jesús. Dice el Salmo 23, Dios es mi pastor. Nada me faltará. Amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. Dios nos va a pastorear. Amén. Siempre y cuando nosotros le permitamos su pastoreo. Es el buen bálsamo que viene a nuestra vida, su presencia, su Espíritu Santo, para confortarnos en estos tiempos difíciles. Así es que yo le invito a que hagamos una oración en esta hora. Amén. Padre eterno, te adoramos, Señor. Venimos delante de ti buscando tu sanidad, buscando tu presencia, Señor. Sí, Señor. Esa presencia bendita que nos conforta. Buscamos, Señor, ese bálsamo, ese aceite divino en nuestras vidas, que es la presencia de tu Espíritu Santo. Llega a cada vida en esta hora, Señor. Visita al enfermo, visita, Señor, al que está en casa, Señor, esperando un diagnóstico, Padre bueno, pero que tú seas ahorita, Señor, poniendo ese bálsamo sanador, que tú seas, Señor, ungiendo esas vidas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu asistencia divina, Señor, para el que no tiene trabajo, Padre mío.
Señor, tú eres fiel y verdadero. No hemos visto justo desamparado, Señor. Padre bendito, que la descendencia de tus hijos y tus hijos, Señor, ninguno, Padre mío, ninguno, Padre, tendrá escasez de pan, porque tú provees milagrosamente, Señor. Sí. Provee, Señor, una forma extraordinaria a la mesa de tus hijos, Señor. Sí. Del que no tiene trabajo, Padre. Del que no tiene un recurso, donde no ha percibido ingresos. Sí. Pero que tú seas con ellos, Padre. Sí, Padre. Ayúdanos también, Señor. Ayúdanos a ser cuidadosos, a ser sabios, Padre. Ayúdanos, Señor, aún en este uso de esos químicos, en el buen uso de químicos en los hogares, Padre mío. Ayúdanos, Padre, porque a veces, Señor, no nos percatamos de los peligros, de los riesgos en el mal uso de estos químicos, pero en tu nombre, Jesús, danos a nosotros serenidad y paz para no andar afanados, Señor, y para tener esa tranquilidad de hacer bien las cosas, y especialmente en el tema que hemos hablado hoy del buen uso de los químicos, Señor. Señor Jesús, pero sobre todo pedimos, Señor, que nos perdones todos nuestros pecados, Señor, que nos limpies, que aquí, Señor, estamos delante de ti, humillándonos, creyendo, Señor, que necesitamos de tu perdón porque somos pecadores, Señor. Límpianos, Señor, y seremos limpios. Perdónanos, Padre, perdónanos todo pecado, Señor, porque como nación te hemos ofendido, Padre. Perdónanos de todo pecado en esta nación. Y ahí sí, Padre, tú, Señor, como jabón de lavadores, Señor, limpiándonos, Señor, desinfectando esta nación de tanta maldad, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, como nación, Padre. Necesitamos tu perdón, confesamos, Señor, cuán pecadores hemos sido. Límpianos, Señor, santifícanos y ayúdanos a tener fe, a crecer en la fe en ti y a conocer tu palabra, porque en ella nos revelas esa salud para el alma herida, esa sanidad milagrosa para los cuerpos enfermos. Y también nos hablas de la provisión, pero de la vida eterna y de tu bendita justicia, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, porque hasta aquí no nos has desamparado. Y como dice Jeremías, Señor, en Lamentaciones, no nos has consumido por misericordia, Padre. Gracias por tu misericordia para esta nación, Señor. Muchísimas gracias, Jesús. Te bendecimos, exaltamos tu nombre, Padre. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Deseamos con todo corazón, de todo corazón, que sus hogares, sus familias sean bendecidos. Que haya esa limpieza espiritual en nuestras vidas como pueblo salvadoreño. Que volvamos nuestros ojos al Dios Todopoderoso, al Dios de los cielos, al que nos dio la vida y al que tiene esa capacidad para limpiar nuestros pecados, para perdonarnos y salvarnos. Que Dios le bendiga y hasta el próximo programa.